La gran paradoja del hombre, ¿es cuerpo o espíritu? Una de las enseñanzas claves del Bhagavad Gita es el concepto de que nosotros no somos cuerpos, también lo somos, pero lo que somos almas, somos el Atman, ese alma infinita, inmortal, inmutable, y ese es uno de los conceptos claves del Bhagavad Gita. Sin entender, sin asimilar eso, es difícil avanzar en el estudio del Gita. De hecho, si os fijáis en el segundo capítulo, que se llama el Sankhya Yoga o Yoga del Conocimiento, ya Krishna, al principio del Gita, pues se dedica a explicarnos analíticamente la existencia de esa alma infinita. Pensar que el Sankhya Yoga era un sistema fundado por Kapila de filosofía y va a ser fundamental en el desarrollo espiritual de India, porque el Gita bebe del Sankhya Yoga, aunque lo supera en un nivel más alto, si lo estudiáis lo veréis, pero también Patanjali se basa en el Sankhya Yoga o los Hatha Yoga también. Entonces, hay un verso precioso que dice, así como el hombre desecha sus ropas usadas, yo cuando este jersey, que ya tiene sus años, pero lo llevo para ir a la montaña, esté desgastado, pues simplemente lo tiraré y me compraré otro. Dice, así Atman, cuando el cuerpo cae, busca o fabrica, hay gente que dice, otro cuerpo. Y esa es la gran pregunta y reflexión que todos tenemos que hacer, y creo que es base en cualquier camino espiritual. En el hinduismo hay un concepto claro de alma eterna, en el cristianismo creo, entiendo yo que también, y en el islam también, no en el budismo, que el concepto es algo diferente como he explicado en otro vídeo. Pero si tú preguntas a la gente en las charlas y conferencias que doy sobre si cree que existe una parte infinita, la gran mayoría de la gente, piense lo que piense, siga el camino espiritual que siga, afirman que existe algo que inmutable en el tiempo. De hecho, si tú piensas, cuando tú naciste, de cuando tienes, no tienes recuerdos, pero cuando tenías 5 o 6 años, más o menos, ya eras de una forma mentalmente o tenías una manera de ver la vida que tus valores, tus principios tampoco habrán cambiado tanto eh, a lo largo de tu vida. Tu cuerpo habrá cambiado una barbaridad, pero hay algo ahí detrás que permanece inmutable. Sí, y además, cada componente del cuerpo, las células, tal, tienen un periodo de vida. Creo que es más allá de 7 años. No hay nada que dure más allá de 7 años. Y por favor, si me equivoco en este dato en concreto. Pero es cierto que si uno es consciente que tiene una parte infinita que nunca cambia, que nunca ha nacido, que no tiene sexo, que nada puede dominarla, la gran pregunta es ¿por qué vives como un cuerpo y no como un alma? Un cuerpo tiene una dimensión, existe, yo existo ahora, es evidente, aunque según la filosofía advaita yo sería un nombre y una forma que es ilusorio en el tiempo, pero para que nos entendamos, mi periodo de vida es muy pequeño, infinitamente pequeño, considerado con la infinito del alma. Entonces, la gran reflexión es por qué centrarnos principalmente en algo tan pequeño cuando la verdadera felicidad, lo que se llama el Sat Chitananda, conocimiento absoluto, existencia absoluta y felicidad absoluta, está en lo infinito. Y esa es la gran cuestión y es creo, la gran paradoja. Hay mucha gente en Occidente y en todo el mundo. También os diría que en África, por ejemplo, hay muchísima más espiritualidad de lo que te crees. Y de hecho, sus mal llamadas religiones animistas, porque quizás el término más apropiado sería religiones tradicionales africanas, se basa precisamente en la presencia de los antepasados en la sociedad. Por ejemplo, antes de la colonización, los africanos no tenían prácticamente el concepto de tierra, sino que esta pertenecía a los antepasados. Bueno, en Occidente nos hemos desconectado de esta parte infinita que tenemos, de esa alma, y esa es la gran pregunta: ¿por qué no actuamos como el hombre real, que sería el alma, y no el hombre aparente? Esa es la gran pregunta que todos nos tenemos que plantear y debatir. Recordaros, el cuerpo cambia, la mente es inmutable. Muchas gracias. Om Namaste.